Habla de Dios. Y como nos dice el capítulo 4, dice que debemos andar como es digno de la vocación en la cual hemos sido llamados. Y en forma diaria. Hoy es un día de bendición. Y mañana, dice la Biblia, nuevamente se van a renovar las misericordias de Dios para ti y para mí. Qué tremenda bendición eso contar. Que si Dios fue fiel hoy, mañana igualmente lo va a hacer para nuestra bendición. Entonces, es así como se disfruta de la palabra de Dios. Y viene la armonía, la armonía en el matrimonio, con los hijos, aún con las personas que trabajamos, con todo tipo de relación. Esto tiene un alcance tremendamente. Vamos a detenernos y a hablar un poquito acerca de lo que es la llenura del Espíritu. Aparece aquí, sed lleno del Espíritu. Es una orden, no es una opción para un cristiano. Es un mandato de Dios para cada uno de nosotros, porque Dios espera, porque Dios tiene en su corazón el deseo de bendecirnos, de edificarnos. Y cuando el Señor lo hace en forma abundante. De modo que ese mandamiento no es fastidioso, no pudiera ser, porque es para nuestra enseñanza, es para nuestro beneficio. Todos los creyentes, no solo un grupo selecto, no solamente los líderes de una iglesia, somos llamados. Acá el verbo está en tiempo presente y nos está diciendo, manténganse llenos del Espíritu. ¿Cómo es posible? Vamos a ver las evidencias. Así que es una experiencia que debemos gozar cada día. Y cuando digo gozar, es la gratitud que debe estar presente en nuestra vida diariamente por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No solo en ocasiones especiales o días especiales, sino que todo el tiempo debe haber un deleite. El Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A lo mejor tú has venido en esta tarde con alguna necesidad, con alguna situación que tú quisieras tener una respuesta. Primeramente la Biblia nos dice que nos deleitemos, que nos gocemos, que agradezcamos a nuestro Dios con todo nuestro ser. Cuando hacemos eso, cuando permitimos que el Espíritu de Dios nos llene, tenemos que hablar acerca del verbo llenar. Y nada tiene que ver ese verbo con suficiente cantidad o contenido sobre un vaso vacío. No es esa la idea. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que en forma determinante, en forma certera, y la Biblia lo clarifica de esta manera. Llenos quiere decir controlados, guiados por la palabra de Dios. En la Biblia se nos pone un ejemplo y dice, hay personas que se llenaron de ira. ¿Qué quiere decir esa expresión, llenos de ira? Controlado por la ira, controlado por el mal genio, por el carácter que pudiera tener alguien. La Biblia dice se llenaron de ira y eso significa controlado por una situación que no pudieron controlar. La Biblia nos dice que en un momento en que el Señor Jesús se enfrentó al pueblo de Dios en la sinagoga, dice que el pueblo se llenó de celo. Y quisieron apedrear al Señor, quisieron matar al Señor por el celo, porque les dijo la verdad a sus vidas, a sus corazones. Entonces vamos entendiendo qué es lo que significa la palabra llenos, que significa controlado. Y ahí está el Espíritu Santo, dándole un lugar en nuestra vida para que seamos controlados. Ser llenos del Espíritu significa
estar constantemente controlados por medio del Espíritu en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, o sea, todo nuestro ser. Cuando una persona, cuando un cristiano confía en Jesucristo como su Salvador, inmediatamente, y esto quiero ser claro, inmediatamente que una persona se encuentra con Jesucristo y lo recibe como su Salvador, la Biblia dice esa persona pasó a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso significa salvación, porque el Espíritu vino a morar en aquella persona que recibió a Jesucristo como su Salvador, que confesó sus pecados, que llegó a sentirse pobre en espíritu, en bancarrota espiritual. Y cuando podemos decir, te acepto, Señor, te recibo, Señor, en ese momento, en ese preciso momento, viene el Espíritu Santo a nuestra vida a ser morada. La Biblia lo llama bautizados en el Espíritu, llenos del Espíritu. Esa es una experiencia gloriosa y maravillosa. Entonces, porque esa experiencia es única y la encontramos en la palabra del Señor. Y siempre sucede en el momento de la conversión, cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. No fuimos nosotros los héroes de eso, fue el Espíritu Santo que llegó a nuestro corazón y nos hizo ver nuestra condición, que estábamos separados, que estábamos muertos espiritualmente, y Dios nos dio la vida eterna. ¡Qué tremenda bendición! Recibir de parte de Dios, desde ese preciso momento de la conversión, la Biblia dice, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ellos también, nos dice el libro de los Hechos, fueron llenos del Espíritu. Y esa fue una llenura que les dio el poder, eso que no tenían los hombres. A través del Espíritu Santo les dio la valentía de poder decirle a otros que Jesucristo es la razón de vida. En Hechos capítulo 2 se nos habla que judíos llegaron a ser bautizados, y también se nos dice que los gentiles, aquellos que como que estaban separados, Dios hizo de ambos pueblos uno solo para la gloria de su nombre. Así que el cuerpo de Cristo está compuesto por judíos y por gentiles, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Aquel bautismo histórico que nos narra la palabra de Dios y que es claramente, algunas iglesias dicen, el bautismo es una segunda experiencia, pero no está en la Biblia ese pensamiento. Es una experiencia única. Entonces, y no se ha vuelto a repetir, es como no se vuelve a repetir la muerte en el Calvario. Una vez se hizo el sacrificio y fue para siempre. Ahora todo eso es muy personal. Cuando un pecador como nosotros, el Señor nos dio el poder de confiar en Cristo, y el Espíritu Santo entra en nosotros para hacernos miembros de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, donde el Señor es la cabeza. El bautismo entonces significa que pertenezco al cuerpo de Cristo, y la llenura del Espíritu significa que mi cuerpo pertenece a Cristo. Dos realidades muy tremendas. Solemos pensar que el poder del Espíritu es necesario para la predicación y el testimonio, y estamos de acuerdo. Eso es verdad, es cierto, como lo explica la misma palabra de Dios. Los apóstoles, los que fueron antes que nosotros, experimentaron
la llenura y la experimentaron repetidas veces en sus vidas. Y después de la experiencia inicial en Pentecostés, pero Pablo dice y escribió que la llenura también es necesaria para el hogar, para la familia. Es la esperanza de un núcleo familiar contar con esta bendición en nuestros tratos, marido y esposa, hijos y padres, siervos. La bendición alcanza nuestros hogares. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de decir a través de esta hermosa carta en la parte práctica. En los versículos, capítulos 4, 5 y 6, ya nos habló doctrinalmente. Capítulo 1, 2 y 3. Ahora se nos dice ser controlado por el Espíritu Santo. Y ahora viene la pregunta: ¿cómo puede saber alguien que está lleno del Espíritu Santo o no? ¿Qué nos dice la Biblia? Pablo lo aclara. La Biblia se interpreta por sus mismas palabras. Y Pablo declara que hay 3 evidencias en la vida de un cristiano que lo llevan a la plenitud con Cristo. ¿Cuáles son esas evidencias? Versículo 19, canta alabanza, está gozoso, está alegre, está siempre con el mejor de los ánimos. Segunda evidencia, es agradecido. Hay un versículo en la Biblia que es cortísimo y dice: ser agradecido. Que no se separe nunca esa palabra. Y la tercera evidencia de un cristiano que está lleno del Espíritu es sumiso. Es sumiso a la palabra de Dios. Es sumiso para la obediencia. Pablo no dice nada acerca de que la llenura o el bautismo del Espíritu Santo van a hacer milagros, van a hablar en lengua u otras manifestaciones especiales. Se declara enfáticamente que el lugar, cuando en una familia está llena de gozo, está llena de agradecimiento, está llena o llana a la sumisión, es como un pedazo del cielo que se tiene en los hogares. O si no, usted conoce la diferencia. Si no es un pedazo de cielo, una familia, un hogar, usted sabe cuáles son la otra, el antónimo de eso. Que ni siquiera lo voy a nombrar porque cada uno puede pensar qué es lo que pasa en un hogar. Entonces, ¿cómo no ponerle atención a estas 3 evidencias que el apóstol nos dice en los capítulo 5, versículos 19, 20 y hasta adelante? Gozoso, versículo 19. El gozo en la vida de un cristiano es la manifestación del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. El gozo cristiano no es una emoción de un momento, de una reunión, es permanentemente. La Escritura dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. De diario, de día en día. Ese es el gozo del cristiano. Es una experiencia profunda de la suficiencia, de la confianza, a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar. A pesar de lo que nos pueda rodear, el creyente puede estar gozoso aún en los momentos más difíciles, en los tiempos de dolor, en los tiempos de sufrimiento. Pablo dice y comparte su bendición, su experiencia: he aprendido a contentarme, ya sea en la abundancia o en la escasez. ¿Quién produce eso en el apóstol Pablo? El Espíritu Santo. ¿Quién produce en su iglesia, en nuestros hogares, esa bendición? El Espíritu Santo. De modo que démosle la importancia que se
merece el ponerle la atención. Los creyentes llenos del Espíritu glorifican a Dios y están dispuestos a dar a conocer a Cristo. No sé si fue ayer o antes de ayer, escuchaba el testimonio de un hermano que es un músico, un cantante conocido chileno, pero por las situaciones de economía tuvo que irse a Argentina. Y en Argentina, con su guitarra, se ponía a la salida del subte en Buenos Aires y cantaba al Señor. Y se acercó una mujer y le dijo: doy gracias por las palabras que tú cantaste, porque hoy yo venía a tirarme al subte. Venía a matarme, pero escuché la canción que tú cantaste y el Señor me llamó. ¿Se da cuenta cómo el Señor hace para llamar, para que conozcamos su reino, para que conozcamos su justicia? La Biblia nos dice: Pablo estaba encarcelado en una prisión, debiera ser no muy agradable. Pero la Biblia dice que a medianoche ellos cantaban al Señor. Ellos honraban y glorificaban el nombre del Señor. Y el carcelero de Filipo les escuchó cantar. Y ese hombre que no conocía al Señor le dijo: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Un himno cantado de corazón. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y quién más? Y toda tu casa. Así es la bendición de Dios cuando nosotros nos disponemos y confiamos en lo que Dios es para nosotros. ¿Qué hablar del agradecimiento del versículo 20 del capítulo 5? Alguien definió el hogar, la familia. Es el lugar, la familia donde mejor nos tratan. Y es verdad. Pero también el hogar es donde más nos quejamos. También es cierto. También es verdad. Porque una palabra de ánimo en el hogar, entre los esposos, entre los hijos, es una dulzura que cambia un ambiente totalmente. Hemos visto la causa de los problemas en la familia, en los matrimonios. ¿Cuál es una de las causas más sobresalientes en los problemas en la familia? No se valoran, no se estiman el uno al otro, y de ahí viene un sinfín de problemas. Estar agradecidos a Dios es símbolo de un hogar feliz, es símbolo de un hogar con calma, es símbolo de un hogar con paz. Es el Espíritu Santo que nos da el deseo en nuestros corazones de ser agradecidos. No sale de nosotros. Como humanos no sale de nuestra vida el ser agradecido, pero el Espíritu Santo produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que promueve un corazón? Ser agradecido y tener un hogar en armonía. El corazón agradecido es por lo general humilde, dócil, sumiso. 3 palabras estamos alcanzando en esta noche: gozo, agradecimiento y sumisión. La gratitud llena la casa, llena el hogar con una fragancia. Y el pueblo de Dios, de igual manera, cuando se reúne, el Espíritu de Dios nos da la armonía y nos da la fuerza que nosotros nunca pudiéramos hacerlo por nuestra capacidad. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los versículos 21 en adelante nos hablan de la sumisión.
Pablo aplicó el principio de la sumisión como la armonía, lo compacto. Y esto es necesario para todo tipo de relación, el sometimiento. No tengáis más alto concepto del que debierais tener. Recomendación de la palabra del Señor. El Señor, en su bondad, fue más lejos cuando nos quiso dar una ilustración de lo que es sumisión, de lo que es servicio. Y el Señor, dice la Biblia, tomó una toalla, se la ciñó, tomó un lavatorio, puso agua y le lavó los pies a los discípulos uno por uno. Esa era una labor para el siervo más bajo. Y el Señor dijo, yo quiero hacerlo por ustedes por amor. Yo quiero hacerlo porque les amo. Y el Señor lavó los pies de sus discípulos. Y de esta manera demostró para nosotros lo que es la sumisión. Y eso lo hace el Espíritu Santo, quien nos capacita para someternos. Quien vive bajo el señorío de Cristo, el resultado es la armonía en el hogar, en la familia y en la iglesia. Se evidencia en el hogar. Cuando Cristo el Señor nos habla de esta realidad para vivir en el hogar, el amor siempre es agradecido. El amor siempre enriquece nuestras relaciones. El sometimiento al Señor en la familia sacia nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Qué grande es nuestro Dios para suplir esas necesidades. Nosotros y en nuestros hogares, los hogares de los cristianos, deben ser reflejo de una correcta relación con nuestro Señor Jesucristo. Y debe ser también el reflejo en la iglesia del Señor. Para eso se requiere poder y el Espíritu Santo, cuando le damos la importancia. Cuando la sumisión está presente en la vida del hogar, en la vida de los matrimonios, es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos capacita de manera santificadora, satisfactoria. Nosotros no usamos el Espíritu Santo para eso. Él, el Espíritu Santo, el que nos usa a nosotros cuando hay disponibilidad, cuando hay gozo, cuando hay agradecimiento, cuando hay sumisión. ¿Cómo no pedirle al Señor en esta tarde que podamos rendirnos a Cristo por la fe, para que anhelemos la llenura del Espíritu Santo y que podamos recibir ese bálsamo que refresca, esa vitalidad que nos anima, esa bendición que Dios nos promete en su palabra? Es la manera que el Señor, a través de su palabra, nos dice: encontramos el gozo, somos agradecidos y somos sumisos, y podemos saber que Dios nos está respondiendo nuestras oraciones. Otro asunto antes de terminar, ya termino. El Espíritu de Dios usa su palabra para traer bendiciones a nuestra vida. ¿Cuál es el capítulo paralelo a Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice Pablo en Efesios 5, 18, no es embriaguez con vino en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo? El capítulo paralelo a esa escritura de Efesios es Colosenses 3:16. Y ese pasaje paralelo están unidos porque habla de lo mismo. Vemos que ser llenos de la palabra de Dios produce en nosotros las mismas tres evidencias: gozo,
agradecimiento y sumisión. O sea, cuando un cristiano, cuando un hogar es centralizado en la palabra de Dios, está lleno del Espíritu de Dios. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios necesitan este libro santo, lo necesitamos. Y lo necesitamos en abundancia. Así que el Espíritu de Dios hará en nuestras vidas personas gozosas, personas agradecidas y personas sumisas. Y esto da como resultado una parte del cielo en nuestra familia, en nuestros hogares. Reposará la paz del Señor. En nuestra familia reposará la bendición de Dios. En nuestra iglesia, de igual manera, el resultado es el mismo. Y ustedes y yo leímos un pasaje en esta tarde que está en el boletín, que yo lo tengo para cerrar este sermón, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está la bendición nuestra, la esperanza. Alguien dijo, una persona que no come pan pudiera estar un número ilimitado de tiempo y muere. Una persona pudiera estar sin agua un limitado tiempo y muere. Pero una persona sin esperanza muere enseguida. Porque ahí está la bendición tuya y mía. Y esa es la bendición de Dios para ti y para mí. Amén. Amén. Oremos un momento. Padre eterno, te damos gracias. Porque eres un Dios rico en misericordia, lleno de gracia. Y aquí está tu pueblo, Señor, una vez más escuchando palabras edificantes, palabras de esperanza. Tu palabra, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Llévanos a nuestros hogares gozosos, agradecidos y sumisos, porque ahí está la evidencia de que tú estás llenando nuestros corazones con tu palabra, con tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria desde hoy y para siempre. Amén. Que tengan linda semana, que Dios les bendiga y que para el Señor sea la gloria. Amén. Amén.